Maravilloso. Se llama Cristo en los Salmos. Es un estudio bíblico, una serie de enseñanza. Me apasiona la palabra de Dios. Me apasiona la grandeza de Cristo revelada en las Sagradas Escrituras. Y durante este tiempo el Señor ha puesto en mi corazón que tengamos este estudio acerca de Cristo en los Salmos. Hay aquí una palabra hermosa que nos edifica. Cristo en los Salmos. Vamos a mirar el Salmo número 4, verso 1 al verso 8. Usted que está allá en su casa puede abrir la Biblia y leer con nosotros en el libro de los Salmos, y vamos a leer el Salmo número 4, verso 1 al verso 8, que dice de esta manera: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí. Dios oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Esta versión que acabo de leer se llama Nueva Versión Purificada. Una hermosa palabra, una hermosa versión. En la Biblia estamos estudiando este tema precioso, Cristo en los Salmos. Y en la ocasión anterior estuvimos hablando acerca del Salmo número 3. El Salmo número 3 nos presenta a Cristo como salvación de Dios. Cuando Cristo estaba en el Calvario, decían los enemigos: no hay para él salvación de Dios. Si es el Hijo de Dios, descienda de la cruz, sálvese a sí mismo. Era lo que le gritaban, burlándose de él. Pero Cristo no vino a salvarse a sí mismo. Cristo vino a salvarnos a nosotros, porque antes Él es salvación de Dios para nosotros. Aleluya. Ahora entonces vamos a estudiar el Salmo número 4, que es el que acabamos de leer. En el Salmo número 4, Cristo es presentado como el hombre de buena fama. Aleluya. En el Salmo número 4, Cristo es presentado como el hombre de buena fama. O sea, no hay nadie más famoso que Cristo el Señor. Y famoso en el buen sentido de la palabra. Gloria al Señor. Mire cómo dice el Salmo 4, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El escritor de este salmo también es el rey David, como lo había sido el Salmo 3. Y en este salmo, David hace una oración. David expresa su clamor delante del Señor y pide ayuda.
es una expresión del alma de David, una experiencia personal de David. Y es interesante ver cómo en este salmo David llama a Dios, Dios de mi justicia. Está pidiendo al Señor justicia. Está pidiendo al Señor que obre a su favor, que lo escuche cuando clama a Él, cuando ora a Él. Sabemos que David era un hombre de guerra, era un estratega militar. David había peleado muchas batallas en las que él se había vengado de sus enemigos. Pero ahora en esta oración David reconoce que quien le hace justicia es Dios. Y por eso lo llama Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Qué bueno entender que nosotros en nuestra oración, en nuestro clamor, también debemos aprender a llamar a nuestro Cristo Jesús Dios de mi justicia. Recordemos lo que está escrito: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Aleluya. Entonces, la venganza no nos pertenece a nosotros. La venganza nuestra empeoraría las cosas, volvería la situación más difícil. La venganza no es la solución. La solución está en Cristo. Cristo es el Dios de justicia. Así que es el Señor Jesús el que puede hacernos justicia. Es el Señor Jesús el que escucha nuestra queja, nuestro clamor. Cuando alguien se levanta contra nosotros, es Cristo el que puede salir a nuestro favor y defendernos. Todo lo que necesitamos es clamar al Señor en certidumbre de fe. Es encomendar al Señor la causa, porque Él juzga justamente. Cuando usted tenga una dificultad, un problema con un familiar, con un vecino, no diga: le voy a hacer como me hizo, le voy a pagar con la misma moneda, me voy a vengar. No haga eso, porque no estaría agradando al Señor y estaría empeorando o agrandando el problema. Más bien, doblemos rodillas delante del Señor, invoquemos el nombre del Señor Jesús. Él es el Dios de justicia, y así como Dios defendió a David y le hizo justicia, Él puede defendernos a nosotros y hacernos justicia también. Ahora, en el verso 2 hay algo muy grande, muy glorioso, que habla de Cristo. Salmo 2 dice: hijos de los hombres. En el verso 2, Salmo 4, verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y aparece allí la palabra Selah. Fíjese, en su experiencia personal, David increpa a sus enemigos, los enfrenta y los llama hijos de los hombres. En otras palabras, les dice: ustedes no son sino mortales. Ustedes se creen muy grandes, se creen muy importantes, pero ustedes no son sino mortales. Así lo dice la versión Reina Valera contemporánea. Salmo 4, verso 2. Ustedes, hombres mortales, ¿hasta cuándo ofenderán al que es mi gloria y amarán y buscarán la falsedad y la mentira? Hombres mortales son hombres naturales, hombres que no han sido engendrados por la palabra de Dios, sino que son engendrados solamente de carne y sangre.
hombres que no son hijos de Dios. Y ya sabemos que la carne y la sangre no tienen heredad en el reino de Dios. Porque para heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua, o sea, por la palabra, y hay que nacer del Espíritu. Ya sabemos que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, o sea, engendrado por Dios, por su palabra, es espíritu. Y así puede ver y entrar en el reino de Dios. Hay aquí algo bien interesante. Los hijos de Dios somos más que hijos de los hombres. Porque los hijos de Dios somos engendrados por la palabra de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de Dios. Y somos nacidos de nuevo. Y aunque somos mortales, tenemos vida eterna. Qué maravillosa paradoja. Escuche bien. Mortales, pero con vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros no estamos exentos de morir, pero tenemos vida eterna. Tenemos al que es la resurrección y la vida morando dentro de nosotros. O sea, tenemos esperanza de vida eterna. Qué glorioso es esto. Esos hijos de los hombres a los que David se refiere, esos engreídos que David increpa, que David enfrenta en este salmo, cuando les dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fíjese, David les está preguntando a estos hijos de los hombres, ¿hasta cuándo intentan hacer burla de mi honor? ¿Hasta cuándo se van a mofar, a burlar de mi reputación? David era el rey de Israel, pero estaba siendo tenido en poco. Estaba siendo difamado por sus enemigos. Pero David no se venga de ellos. David tenía puesta su confianza en el Dios de justicia. Por eso David dice ahí en el verso 3, sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí. Dios oirá cuando yo a él clamare. Oh, gloria al Señor. O sea que David tenía una profunda convicción de que quien lo había escogido y puesto en el trono de Israel era el Dios Todopoderoso, el Dios de su justicia. Y que cuando él clamara a ese Dios le iba a oír y le iba a responder. Gloria al Señor. Qué bueno tener esa convicción, esa fe, mis amados hermanos. Tener esa convicción firme de que quien nos ha traído a este camino de salvación es el Dios de justicia. Es el Dios nuestro. Alabado sea el Señor. Qué bueno tener esa convicción de que quien nos ha salvado, quien nos ha levantado del polvo, del muladar, es decir, del mismo basurero, de la perdición, es el Dios verdadero, el Dios de los cielos. Aleluya. Aquí no estamos por los hombres, aquí estamos por Cristo el Señor. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Cuando alguien se burle de usted por ser cristiano, por ser servidor del Señor, por ser mensajero del Señor, no le pague con la misma moneda, encomiende su causa al que juzga justamente. Tenga la convicción que el que lo tiene en el camino de la salvación es el Dios eterno, el Dios de justicia, el Dios de verdad. Y que cuando usted clame a Él, Él le puede oír. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Resulta que David
es una hermosa figura de Cristo Jesús. Hay un paralelo entre David y Cristo. David, rey de Israel. Recuerde, David, amado de Dios, escogido de Dios. Cristo, Jesús el Cristo, es también rey, pero no cualquier rey, verdadero rey, rey de gloria, rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, el amado de Dios, el escogido de Dios. Y así como a David lo menospreciaron, así como se mofaron o burlaron de David, lo tuvieron en poco siendo él el rey, esto mismo ocurrió con Cristo. O sea que en el Salmo 4 y el verso 2 se está hablando de Cristo. Se está hablando del rechazo que los judíos antagonistas harían de Cristo. David tuvo enemigos detractores que hablaron mal de él y lo acusaron injustamente. Cristo tuvo que enfrentar muchos enemigos que lo acusaron injustamente. Y eso estaba revelado o anunciado en el Salmo 4, verso 2. Fíjese. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah, aparece la palabra Selah. Y recordemos lo que significa la palabra Selah. Selah significa deténgase, haga una pausa, reflexione, medite bien en lo que está leyendo o en lo que acaba de leer o en lo que se está diciendo. Reflexione y siga. Dicho de otra manera, piense y medite bien que lo que acaba de leer en ese Salmo 4, verso 2, está hablando de Cristo. Cristo Jesús, el hombre de buena fama. Aleluya. El ser más famoso en todo el universo se llama Jesús de Nazaret. No tiene igual. Según los hombres, han habido hombres famosos según la carne, que se han destacado en las diferentes áreas del saber, en la ciencia, la medicina, en el arte, en la literatura, en la música, en la poesía, en la política, en lo militar, en lo económico. Han habido muchos hombres de renombre, pero ninguno de ellos jamás podrá compararse con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no tiene igual. Jesús el Cristo es incomparable. Él es el hombre de buena fama. Oh, gloria al Señor. Cristo Jesús es el único que tiene una fama que se ha dado a conocer en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor, porque ya sabemos que ante su nombre Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, el Padre glorioso. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. El Nuevo Testamento nos presenta la fama de Jesús. Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Porque el texto profético estaba diciendo: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia?
Infamia quiere decir sin fama, sin honra, sin honestidad. Lo contrario a infamia es honestidad, es buena fama, digno de honor, digno de admiración, digno de reconocimiento. Aleluya. Entonces Mateo capítulo 4 verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuche esto, verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria al Señor. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria al Señor. De tal manera que Cristo Jesús, como hombre, se hizo famoso por sus enseñanzas y su predicación del evangelio. Cristo dijo cosas que ningún otro había dicho. Por eso la gente se quedaba boquiabierta cuando lo escuchaba predicar y enseñar. De tal manera que se admiraban de su doctrina y decían: este no enseña como los escribas o los fariseos, sino que este enseña como quien tiene autoridad. Aleluya. Cristo Jesús se hizo famoso por predicar la palabra de verdad. Cristo es tan original. Él no tuvo que copiarle a los otros maestros que hubo antes de él en Israel. Se habla por ahí de muchos otros maestros que tenían sus escuelas, muchos otros rabinos, pero Jesús no tuvo que copiarle nada a ellos, porque Cristo es tan original que Él mismo es la palabra, Él mismo es el verbo hecho carne. Cristo mismo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Gloria a su santo nombre. Cristo Jesús como hombre se hizo famoso por sus milagros, por sus señales gloriosas. Cristo hizo obras que ningún otro ha hecho. Aleluya. En el mundo han existido hombres de renombre que se han destacado por hechos, pero esos hechos han pasado a la historia. Esos hechos han pasado, los hombres han pasado, pero Cristo Jesús nunca pasa. Su palabra nunca pasa. Su obra gloriosa nunca pasa. Él mismo lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque son palabras que son espíritu y vida. Son palabras eternas. Aleluya. Sus obras son gloriosas, incomparables. En especial la obra del Calvario. Aleluya. Porque casi 20 siglos después de haberse hecho la obra del Calvario, hoy todavía está vigente. Hoy todavía sigue poderosa. Hoy todavía está tan recién hecha la obra del Calvario como el día en que Cristo la hizo. Por eso dice la Escritura que nosotros, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es a través del velo, es decir, de su carne, que nos acerquemos con corazón sincero. Aleluya. Hoy está tan vigente la obra del Calvario
como hace 20 siglos atrás, el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Oh, qué Cristo tan glorioso el que tenemos nosotros. Qué privilegio el que el Señor nos ha concedido al creer en Cristo el Señor. Ahora, el resultado de la fama de Jesús lo vemos en la multitud de gente que comenzó a seguirle. A Cristo Jesús lo siguió mucha gente de diferentes regiones. Allá se habla que lo siguió gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí hoy tenemos que decir que a Cristo Jesús lo sigue gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Ibagué, bueno, tantas ciudades. Y no solo aquí en Colombia, en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica, en todo el continente americano, en el continente asiático, en el continente europeo, en el continente africano, en el continente oceánico. Porque la fama de Jesús ha llegado a los 5 continentes. Gloria al Señor. Que algunos siguen a Jesús solo por un interés material. Bueno, a eso les falta todavía conocimiento de quién es Jesús. Que otros siguen a Jesús esperando nada más una sanidad del cuerpo enfermo. Otros siguen a Jesús esperando solución a un problema familiar o personal de tipo económico o sentimental que tienen. Bueno, tantas razones hay en algunos que siguen a Jesús solo por un interés. Pero qué bueno nosotros, mis amados hermanos, poder seguir a Jesús, no tanto por lo que Él hace o por lo que Él nos da, sino poder seguir a Jesús el Cristo por lo que Él es. Jesús el Cristo es el hombre de buena fama, y más que un hombre de buena fama, es el Dios verdadero y la vida eterna. Oh, gloria al Señor Jesús. Mirando Mateo capítulo 29, verso 27, encontramos algo bien interesante allí. Mateo 9, 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Me llama poderosamente la atención que Jesús les dijera a aquellos 2 ciegos que habían sido sanados por él: mirad que nadie lo sepa. O sea, no le digan a nadie. Quédense callados. Resulta que el título Hijo de David, usado por estos 2 ciegos, es precisamente el título usado por Mateo al escribir la genealogía de Cristo. En la primera línea de su evangelio, usted lo puede leer, Mateo capítulo 1, verso 1, comienza Mateo su evangelio diciendo: libro de la generación de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y precisamente esos 2 ciegos conocieron lo que permanecía oculto a la masa del pueblo, que estaba dotado de vista, o sea, que tenía ojos y que podía ver. El pueblo, escribas, fariseos, saduceos, principales sacerdotes de los judíos, tenían ojos y no vieron lo que aquellos ciegos
vieron primero sin ser sanados. Aleluya. Aquellos ciegos no habían presenciado el milagro de sanidad en sus ojos. No podían convencerse de su realidad con sus propios ojos como los demás del pueblo. Pero la luz divina de Cristo brilló dentro de sus almas, dentro de sus corazones, y con esa luz divina, esos ciegos reconocieron que Jesús es el Hijo de David, es decir, el Mesías prometido a Abraham, a Israel, el Cristo de Dios. Aleluya. Y ante esa revelación de quién es Jesús, ante ese milagro glorioso luego de sanidad en sus ojos, es que esos ciegos no se pudieron contener y salieron a proclamar la fama de Jesús por toda aquella tierra. Los ciegos sanados salieron a divulgar la revelación que habían recibido de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido a Abraham, el Mesías prometido a Israel. Jesús, el Hijo de David, es más que un hombre. No solamente es Hijo de David, es Señor de David también, como lo vamos a estudiar en otro salmo más adelante. Claro, ¿quién se va a quedar callado? Imagínese usted teniendo una enfermedad en su cuerpo y recibiendo una sanidad gloriosa. ¿Cómo ha de quedarse callado? Todo lo contrario, esto es para salir y proclamar la fama de Jesús. Salir y declarar abiertamente quién es Jesús. Nosotros no podemos callar la fama de Jesús. Recuerde que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que hablar de las virtudes de Jesús. Hablar de las virtudes de Jesús es hablar de su fama. Jesús es bueno, Jesús es santo, Jesús es todopoderoso, Jesús es el único Dios verdadero, Jesús es el único creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Jesús es el único Salvador, Jesús es el único Dios manifestado en carne. Jesús es nuestro sanador, es nuestro libertador. Jesús viene pronto a llevar su iglesia. Hablemos de la fama de Jesús. Aquellos dos ciegos que habían sido sanados no pudieron callarse, y por eso dice: pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amado hermano, ¿tiene algo que decir de Jesús? Hable de él. Gloria al Señor, hable de él. Hay algo más en Marcos capítulo 6, verso 14 al 16. Mire cómo dice, Marcos 6, 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Oiga bien, Jesús se hizo tan famoso. La fama de Jesús comenzó a correr por todo lugar, que llegó hasta Herodes, llegó hasta el palacio de Herodes. Pero Herodes, a diferencia de los dos ciegos,
que recibieron revelación de quién es Jesús y que fueron sanados por Jesús, a Herodes no le fue revelado quién es Jesús. Herodes esperaba que Jesús lo divirtiera haciendo algún milagro, pero Jesús no hizo ningún milagro delante de Herodes. Herodes tenía ojos para ver, pero estaba enceguecido porque las tinieblas del pecado y del error lo tenían cegado. Y estaba tan cegado Herodes a tal grado que confundió a Jesús con Juan el Bautista. Herodes era un asesino, porque él mismo confesó que había decapitado a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le predicaba que estaba en adulterio, viviendo con la mujer de su hermano Felipe, y que eso no estaba bien, y Herodes ordenó que lo decapitaran. Él mismo confesó eso. Herodes estaba tan lejos de la realidad de quién era Cristo, de quién es Cristo. Qué lejos estaba Herodes de la verdad. Porque Jesús es Jesús y Juan el Bautista es Juan el Bautista. Son dos personajes totalmente diferentes. Oh, gloria al Señor. Y sabe, hoy la fama de Jesús ha llegado hasta los reyes, hasta los presidentes de las naciones, hasta los gobernantes del mundo. Hoy la fama de Jesús ha llegado hasta las oficinas de los altos mandatarios de esta sociedad. La fama de Jesús ha llegado a palacios, a casas de gobierno. Pero al igual que Herodes, estos personajes siguen en sus pecados, siguen endurecidos en sus crímenes, en sus delitos, en sus maldades, en las tinieblas. Y algunos de ellos siguen confundiendo a Jesús. Siguen teniendo un falso conocimiento de quién es Jesús. Y algunos lo confunden con un ídolo de papel, o de plástico, o de madera, o de piedra, o de barro, o de metal. Otros lo confunden con un revolucionario. Otros lo confunden con un profeta. Otros lo confunden con un buen hombre o con un judío muy sabio. Otros lo confunden con un gran maestro y nada más. Oh, pero los que hemos recibido la luz divina de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos recibido revelación del cielo que Jesús es más que un buen hombre, es más que un gran profeta, es más que un gran maestro. Jesús es el Hijo de David, y más que Hijo de David, es el Mesías prometido a Abraham, a Israel. Y Jesús es el Dios bendito sobre todas las cosas. Aleluya. El Dios eterno. Qué bueno es tener revelación de quién es Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. No estamos confundidos de quién es Jesús. No estamos confundiendo a Jesús. Él nos ha dado revelación de su nombre. Me gusta lo que dice esta escritura de Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Diga, la fama de Jesús, la fama de su nombre. Han habido hombres famosos en la tierra. Algunos famosos por sus maldades, otros famosos porque han destacado en muchas cosas según la sabiduría de los hombres. Pero este Jesús, famoso por ser el único Salvador, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús,
que ha sido rechazado por los edificadores, por aún predicadores, por hombres religiosos, como dice la Escritura. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. El nombre de Jesús es famoso porque salva. El nombre de Jesús es famoso porque sana. El nombre de Jesús es famoso porque protege. El nombre de Jesús es famoso porque perdona pecados. El nombre de Jesús es famoso porque limpia toda maldad. Aleluya. Eso es lo que yo leo en la Escritura. Cuando dice: no erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, qué famoso es el nombre de Jesús. Tan famoso, tan poderoso, tan glorioso, que hasta el mismo Satán y sus demonios tienen que huir ante este nombre majestuoso. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 5, versos 12 al 15. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya, la fama de Jesús se extendía más y más, porque sanó a un hombre leproso, le devolvió la vida familiar, la vida social, le devolvió esperanza de vivir, porque sabemos que ser leproso era una maldición, era vivir en la inmundicia, apartado del templo, del culto, apartado de la sociedad, de la familia. Nadie podía juntársele, nadie podía tocarle, porque el mero aliento podía transmitir la lepra, correr el riesgo de infectarse. Pero este Jesús extendió su mano y tocó al leproso. La lepra no se le pegó a Jesús, porque Jesús es fuente de purificación, Jesús es fuente de sanidad. Le dio completa sanidad a aquel leproso, instantáneamente quedó sano, y su fama se extendió más y más. La fama de Jesús se extendió por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria, y hasta lo último de la tierra ha llegado la fama de Jesús. Hasta Medellín, Colombia, hasta Versalles, Medellín, ha llegado la fama de Jesús, trayéndonos sanidad para el cuerpo, sanidad para el alma, y sobre todo trayéndonos salvación, perdón de pecados, esperanza de vida eterna. No conozco a nadie tan famoso como Jesús. Pero ¿qué era lo que decía el Salmo 4, verso 2? ¿Qué era lo que decía ese salmo? Ese salmo estaba diciendo:
oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hubo gente que, aunque Jesús estaba haciendo milagros gloriosos y entregando enseñanzas que ningún otro había hecho, entregando palabras de gracia y de sabiduría que ningún otro había dicho, hubo gente que empezó a detractar de él, a hablar mal de él, a decir cosas que eran falsas, a volver su fama en infamia. Entonces mire cómo dice Lucas Juan capítulo 7, verso 11. Juan 7, verso 11. Miren los detractores de Cristo, de los que habla el Salmo 4, verso 2. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. ¿Dónde está aquel? Como un menosprecio, como una discriminación. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. O sea, hemos oído su buena fama, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. O sea, es un engañador. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pues a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es que Jesús no necesitaba tanto ir a la universidad o a la escuela de algún otro maestro, porque Jesús es el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y Jesús respondió a ellos y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, están quebrantando el día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces miren los detractores de Jesús, de esos que habla el Salmo 4, verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Estaban tratando de difamar a Jesús, tratando de decir que era endemoniado, que era hijo de fornicación, blasfemando, tratando de decir que tenía pacto con el Satán y que por eso, por el Belcebú, el príncipe de los demonios, era que echaba a los demonios. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, esos detractores, diciendo que era un engañador que engañaba al pueblo, diciendo que estaba fuera de sí. Y entonces las opiniones estaban divididas. Unos decían, tiene demonio, está fuera de sí. Otros decían, no, las palabras que él habla no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos?
y la gente estaba así, con una opinión dividida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro y la gente comenzó a creer, los fariseos tuvieron que decir entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aleluya, es que Jesús atrae, Jesús arrastra. Oh, gloria al Señor. Qué bueno es sentirse atraído por Jesús. Tantos hay que han difamado de Jesús, que han hablado mal de Jesús. Hombres que han vuelto en infamia su honra, su honor. Pero conmigo hay una iglesia que cree que Jesús es verdadero, que Jesús es el más honorable, que Jesús es el más honesto, que Jesús es el más justo, que Jesús es el más bueno de todos. Y aunque al hombre de buena fama lo llevaron al Calvario, al monte de la calavera, y allí lo crucificaron en medio de dos ladrones, y todo el pueblo se reunió en contra de él a decir barbaridades, a vilipendiarlo, a insultarlo, a menospreciarlo, estando allí en el Calvario coronado de espinas. El hombre de buena fama murió como el peor de los malhechores, para que usted y yo hoy tuviéramos la dignidad de ser salvos. Porque en el ser humano no hay nada digno que lo haga merecedor de la salvación. En usted y yo no había nada digno que nos hiciera merecedores del cielo. En usted y yo no había nada digno que nos hiciera merecedores de la vida eterna. Pero el Cristo de la gloria, el hombre de buena fama, fue al Calvario, y sobre él cayó toda la mala fama, para que usted y yo en Cristo tuviéramos redención, tuviéramos salvación, tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ese que murió como el hombre, siendo de buena fama como el peor de los hombres, es el mejor, es el más excelente, el más glorioso, digno de toda alabanza, de todo honor, de toda adoración. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza para siempre. No nos cansaremos de proclamar su fama, de proclamar su nombre, de anunciar su palabra, de decir quién es Él. Aleluya. Y entonces este Salmo número 4 concluye en el verso 4 al 8 de esta manera: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y otra vez, selad, o sea, medite, piense, reflexione. Aunque otros hablen mal de Jesús y aunque otros quieran denigrar de Jesús, nosotros sabemos la verdad y sabemos que no hay nadie tan maravilloso como Él. Alabado sea el nombre de Jesús. En nuestra cama podemos meditar en Él. Podemos contemplar su grandeza mientras dormimos, mientras vamos al descanso en la noche. Podemos ir pensando en lo grande que es Jesús de Nazaret. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Sacrificios de justicia, alabanza, adoración, oración, obediencia, santidad, fe. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Aleluya. El bien nos lo trajo Jesús. El bien nos lo ha revelado Jesús en su palabra, en su obra gloriosa a favor nuestro en la cruz del Calvario. Aleluya. El bien nos lo ha revelado Jesús.
Sobre nosotros Él ha alzado su rostro para alumbrarnos con su luz gloriosa. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Escuche qué interesante de este salmo. Cuando uno ya tiene revelación de quién es Jesús, el hombre de buena fama, el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Conocer a Cristo, comer su palabra, disfrutar de su gloria, de su presencia en nuestro corazón, en nuestra alma, es mejor que cualquier alimento material. Puede ser que a algunos les gusta mucho la gallina. Comer la palabra del Señor es mejor que comer gallina. A otros nos gusta mucho el pescado. Comer la palabra de Dios es mejor que comer pescado. A otros les gustarán muchas otras cosas, pero comer la palabra de Dios, entender quién es Jesús, tenerlo morando en el corazón, es mejor que cualquier comida material de este mundo y cualquier bendición de este mundo. Es cierto que uno se alegra en las bendiciones materiales, que hay comida, que hay vestido, que cuando hay algo de dinero. Es verdad, esto lo alegra a uno, pero nada puede alegrarnos más que la presencia de Cristo en nuestra alma. Nada puede alegrarnos más que llenarnos de su palabra, llenarnos de su conocimiento, de su gloria, de su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y termina este salmo, el verso 8, diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Eso es lo que produce la palabra del Señor: paz, seguridad. Hay personas que se desvelan, que no pueden dormir, que tienen pesadillas, que no logran conciliar el sueño. Necesitan a Cristo en el corazón. Cuando Cristo entre en el corazón, cuando Cristo entre, su palabra entre al corazón, usted va a dormir tranquilo, va a descansar tranquilo. Aleluya, este es Cristo en el Salmo número 4, el hombre de buena fama. ¿Qué nos resta ahora? Darle gracias al Señor por su palabra, adorarlo a Él. No hay nadie como Él. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por la meditación de tu palabra. Esta palabra gloriosa nos revela quién eres tú. Gracias, Señor, porque tu fama ha llegado hasta nosotros. Hemos oído de tus grandezas, de tus maravillas. Nos ha sido revelado tu glorioso nombre, Jesús. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por salvarnos. Oh Señor, te adoramos. Te tributamos alabanzas, el honor, la gloria, la adoración. No hay nadie como tú, Señor Jesús.